estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Doctora Irene, y nos presentará a todos los conferenciantes de la tarde, y al lado ya está el profesor Antonio Sánchez. Entonces, dejo la palabra a Irene, nuestra amiga de Sevilla. Hola, buenas tardes a todos. Voy a presentar a Antonio José Sánchez Saiz, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, padre de familia y esposo devoto, integrante del movimiento sacerdotal mariano, adorator nocturno y perpetuo, catequista de confirmación y cofundador de la web Como Vara de Almendro. Bueno, muchas gracias, Irene, que es amiga y compañera del movimiento sacerdotal mariano. Muchas gracias al Padre Artur por invitarme, y gracias a todos por venir a este retiro de Adveniat. Yo soy profesor de la Universidad de Sevilla y, por gracia de Dios, tuve una conversión muy fuerte hace ya 15 años. Era un joven díscolo y soberbio. Es muy habitual en la universidad que perdamos la fe. Yo la perdí hasta un punto bastante grande, pero por la gracia de Dios y por la misericordia del Señor, pues fue a buscarme y me encontró. Y para compensar todo el daño que había hecho en mi juventud, pues me puso muchos deberes. Y entonces, bueno, pues la verdad es que desde entonces intento ayudar al Señor en todo lo que puedo, a pesar de mis defectos y pues de todas mis miserias, ¿no? Yo estoy aquí porque desde el principio de mi conversión, que fue a través de la película de Mel Gibson, La Pasión, yo vi que aquella película se basaba en un libro de Ana Caterina Emmerich, La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, y fui a la librería San Pablo a comprar todo lo que tenían. Después compré más cosas, me leí todo lo que es El fin de los tiempos de Ana Caterina Emmerich, y de ahí salté a las apariciones marianas, y ha sido toda mi vida espiritual, ¿no? Ha sido las apariciones marianas, básicamente el movimiento sacerdotal mariano al que pertenezco aquí en Sevilla. Y claro, yo no podía entender cómo era posible que, si la Virgen había hablado tan claro en los últimos 150 años de la proximidad del fin de los tiempos, de la parusía de su hijo que estaba cercana, del anticristo, del falso profeta, y yo iba a misa y no escuchaba nada de eso. Yo decía, ¿cómo es posible que los sacerdotes, muchos amigos míos, no hablen de esto? Que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis plagada la Biblia, todos los profetas mayores y menores, las cartas de San Pablo, de San Juan, el mismo Cristo, Mateo 24, Lucas 21, ¿cómo que no me hablan de esto? Y ya empecé a entender que, desgraciadamente, la Iglesia estaba metida, gran parte de ella, pues en ese mundanismo del progresismo, ¿no? Según el cual la Iglesia triunfaría por sí misma, sin parusía, ¿eh? Por eso, cuando algunos curas modernistas le hablan de parusía, les molesta, porque para ellos Cristo va a venir a aguar la fiesta, ¿no? Porque es señal de que si Cristo está cercano es porque la gran apostasía también está cercana y se está produciendo. Voy al grano porque me ha dicho el Padre Artur que tengo 20 minutos y, como soy profesor habituado a cumplir a rajatabla el horario, voy a ir al grano. Bueno, pues yo fundé, junto con mi amiga Monse y con un sacerdote exorcista colombiano muy bueno, la web Como Vara de Almendro, para intentar explicar lo que yo estudiaba por las noches cuando acababa mi jornada laboral de profesor y escribía mis libros de derecho y daba mis conferencias jurídicas. Empezaba mi auténtica vida, que era empezar a leer el catecismo, las encíclicas, apariciones marianas y todo lo que a mí me llenaba el corazón y me sigue llenando, que es la fe católica. Y como yo veía a mi alrededor que apenas nadie sabía del fin de los tiempos, pues me dediqué a escribir en esa web, que afortunadamente ha tenido mucho impacto. Bueno, pues la Virgen, como muchos de ustedes sabéis, lleva 150 años avisando de que estamos ya en el fin de los tiempos. No vino a hacer una especie de llamada genérica para que seamos buenos, para que amemos a Cristo, que es su Hijo, evidentemente sí, pero la Virgen viene a dar un ultimátum
como lo da una buena madre. Cuando un hijo va corriendo a meter los dedos en el enchufe y va gateando, la madre pega un chillido. No le dice, mira, hijo mío, ten cuidado cuando te acerques a la pared, hay dos agujeros. No, la madre chilla. Y la madre está chillando de hace 150 años porque su hijo viene, y eso implica que viene todo lo que viene antes de la parusía. Viene el falso profeta, viene el anticristo, viene la gran tribulación y finalmente la parusía. Bueno, voy a hacer un recorrido breve, podría hablar aquí mucho tiempo, pero para dar una pincelada de este cuadro final del Apocalipsis, de lo que ha ido diciendo la Virgen en los últimos tiempos. En la Salet, 1846, entre otras muchas cosas, la Virgen dice, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Tiene sentido. Allí donde está Cristo, tiene sentido que ha de reinar el anticristo. Sabéis que en la capilla de San Pablo del Vaticano fue entronizado el ángel caído en 1963. Se hizo una misa negra desde Charleston, Estados Unidos, lo cuenta el padre Malachi Martin, que leyó el tercer secreto de Fátima completo, y él tenía la promesa de no revelarlo, pero noveló el tercer secreto en ese libro que todos deben leer, que se llama El último Papa, en español, en inglés, Wineswept House, la casa barrida por el viento. Bueno, ahí novela el tercer secreto, la parte que falta. Y habla de esa misa negra, de la entronización del ángel caído y de la proximidad del falso profeta, en un plazo de tiempo cercano. Pues bien, el abad Combe, que editó la obra sobre la Salet en 1904, esto lo sabe poca gente, voy a decir cosas muy puntuales pero importantes, añadió una nota en su libro comentando este mensaje, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, y apunta lo siguiente: tengo sabido por Melania es una de las videntes, Melanie Calvat, que la Iglesia será eclipsada en este sentido, que no se sabrá cuál es el verdadero Papa. Segundo, que durante un tiempo el santo sacrificio dejará de ser ofrecido en las iglesias y también en las casas, así que no habrá más culto público. Tercero, todavía se celebrará el santo sacrificio en las cuevas, en los túneles, en los establos y en los nichos, los cementerios. Es decir, habrá un cese del sacrificio perpetuo, la misa. Dice la Virgen al Padre Bobby que se aceptará la doctrina protestante en la Iglesia Católica y dejará de haber sacrificio. La Eucaristía será vista como una especie de recuerdo de la última cena. Y como tantos hermanos nuestros comulgan sin fe y piensan que ahí no está Cristo y que es un trozo de pan, no se van a dar cuenta cuando cambien las palabras de la consagración. Llegamos a Fátima, 1917. La Virgen allí dio un ultimátum muy fuerte, muy grande, a niños que tenían 8 y 9 años. Les hizo ver el infierno, por cierto. Lo digo porque cuando como catequista le hablo del infierno a gente joven, lo hago porque la Virgen lo hizo con gente mucho más joven, con niños. Y está bien convertirse por amor, pero también es válida la conversión por atrición. Bueno, pues la Virgen allí reveló 3 secretos. El tercero solamente se hizo pública la parte de la visión, la parte de ese Papa que sale de Roma entre cadáveres, rezando por ellos y yendo a morir a los pies de una cruz como de Alcornoque, y una serie de mártires que se producen allí. Pero las palabras de la Virgen comentando esa visión no se han hecho públicas todavía. Tenéis libros muy interesantes de Antonio Socci, de Zavala también, sobre esa parte no revelada del tercer secreto. Y los que lo leyeron, y hablo de cardenales de la Iglesia, como el cardenal Oddi o el cardenal Chiappi, dijeron, para resumirlo, que se trataba de la gran apostasía saliendo desde la cima de la Iglesia. ¿Vale? Dijo también la Virgen, se lo hizo ver a Sor Lucía, estando en el Carmelo de Coimbra, en la capilla, le hizo ver cómo salía una gran llamarada del sol, una gran llamarada, una tormenta solar, que llegaba a la tierra, tocaba el eje de la tierra y la tierra se bamboleaba, como dice el profeta también, como una borracha.
y los océanos entrando en los continentes, matando a millones de personas al minuto. Eso mismo lo dijo Juan Pablo II en Fulda, cuando le preguntaron: Santidad, háblenos del tercer secreto, ¿por qué no lo han revelado? Y dijo él en Fulda, en Alemania: os basta saber que los océanos entrarán en los continentes matando a millones de personas por minuto. Dijo exactamente lo mismo. Y dijo: esto es una breve parte del tercer secreto. Hay algo mucho más grave que no puedo decir. Y dijo: por razones diplomáticas hemos difundido parte del tercer secreto a los países occidentales para que no emprendan una guerra con el comunismo, dando a entender de que habría una guerra con el comunismo que ganarían los comunistas. Y esa guerra está por llegar y se refiere a la invasión de Europa por Rusia y China. Viene en Ezequiel 38. Está perfectamente enumerada los países que van a invadir Europa y habla de Gog, Magog, es decir, Rusia, China, habla de todos los países musulmanes de la cuenca mediterránea. Y esto lo vio también Bruno Cornacchiola, el vidente de Tre Fontane. Aparición que se produce en Roma. ¿Quién es el ordinario de Roma? ¿El Papa? Pues el Papa, Pablo VI, tuvo que enfrentarse a ese expediente de las apariciones de Tre Fontane y lo validó. De hecho, Bruno Cornacchiola era íntimo amigo de Pablo VI. Y ahí se aparece la Virgen del Apocalipsis, con el libro del Apocalipsis en la mano, y revela cómo los rusos y los chinos y los musulmanes por el sur invaden España, Italia y toda Europa. Y describe con absoluta profundidad y claridad cómo veía a las hordas musulmanas entrando por la avenida de las Reconciliaciones, camino del Vaticano, y la matanza que hacen allí. Ese es el tercer secreto que aún no se ha revelado, pero por los hechos estamos viendo evidentemente cuál es. Llegamos a Garabandal, Tre Fontanes de 1947, veis que la Virgen insiste constantemente en lo mismo. Como los papas y los obispos no se quieren hacer cargo de este mensaje tan duro, la Virgen lo va diciendo en otras apariciones, y siempre el mismo mensaje. Garabandal, 1961, 1965. Sabéis que habla de muchas cosas, es una aparición que yo quiero mucho. Si alguien no ha ido a Garabandal, corran a Garabandal, es un lugar maravilloso donde la Virgen vive, y un montón de personas allí, yo entre ellos, hemos tenido gracias de entender la presencia de la Virgen en ese sitio. Bueno, pues dice la Virgen: faltan 4 papas. Cuando muere Juan 23, dice Conchita, se lo dice a su madre: faltan 4 papas y después el fin de los tiempos. Sumamos y a la muerte de Benedicto, 31 de diciembre del 2022, se cumple la profecía. Desde el 31 de diciembre del 2022 estamos en el fin de los últimos tiempos. Esto tiene que saberlo, no para asustar a nadie, pero la Virgen viene a advertirnos. Vivan en gracia, no vivan en pecado mortal, arrepiéntanse y díganlo a sus familiares y a sus amigos. Porque cuando alguien tiene un conocimiento que es una gracia de Dios, Dios le pedirá cuentas si no se lo dice a sus familiares. No hay que asustar, pero sí decir: oye, la Virgen dijo esto, tú eres católico, no vivas en pecado, arrepiéntete, confiesa, cambia de vida. Y ya tú te puedes quitar la sandalia y quitarte el polvo si no te hacen caso. Pero si no, Dios te va a pedir culpas a ti, si no se lo dice a tus hermanos. Dijo la Virgen también allí que habría un sínodo muy importante que produciría un cisma en la Iglesia. Ese sínodo, evidentemente, es el sínodo de la sinodalidad, donde estamos viendo ya que se proponen, ya estamos viendo la bendición de homosexuales, de personas que viven en adulterio, se propone la ordenación de mujeres, se propone la intercomunión con los protestantes y otras muchas barbaridades. Y dijo: ese cisma será el más grave de la historia de la Iglesia. Y además es el último cisma. Y es un cisma invertido. Esto es importante que lo entiendan. En la historia de la Iglesia, siempre que ha habido un cisma, los buenos han echado a los herejes. A Lutero se le echó, a Arrio, a Nestorio, a Eutiquio, y a todos los herejes que han existido en la historia de la Iglesia. Este cisma es diferente porque es invertido.
Los malos echan a los buenos, los herejes van a echar a los que seamos fieles al magisterio de la Iglesia. Ya estamos viendo cómo se está expulsando a obispos por defender la verdad, ¿eh? No penséis que eso se va a quedar solamente en los obispos. Llegará un momento en que lo que no nos sometamos seremos expulsados de la Iglesia. Y ahí se constituirá el resto fiel, ¿eh? Los excomulgados, entre comillas, igual que Cristo fue excomulgado de la sinagoga, ¿eh? Igual, ¿eh? Sabéis que el Sanedrín echó a Cristo de la Iglesia y le llamó hereje, y a sus apóstoles igual. Igualmente nos tiene que echar a nosotros. No temáis, esas excomuniones son nulas, ¿eh? Se excomulga, el que quiere excomulgar queda excomulgado a sí mismo, porque nadie puede echar a alguien que profesa el catecismo de la Iglesia y el magisterio de Juan Pablo II y de Benedicto, ¿eh? Entonces, que sepáis que viene después del sínodo un cisma que ya está visible, falta que se formalice, y después del cisma viene la gran persecución, ¿eh? Y el aviso para la persecución, para la matanza, porque si no, no quedaría nadie vivo, ¿eh? Y esa persecución la van a hacer comunistas, liberales, la Iglesia tibia, musulmanes, rusos, todos contra el resto fiel, ¿eh? Igual que a Cristo y a los apóstoles les persiguió el imperio de la época, el imperio romano y la Iglesia de la época, que había apostatado el Sanedrín, ¿eh? Lo que fue, eso será ahora en el fin de los tiempos. Llegamos a Akita, 1973-1975. Se le aparece la Virgen a Sor Agnes Sasagawa, vidente que sigue viva, es una monja japonesa, y le habla del fin de los tiempos. Y le dice, la obra del diablo se infiltrará hasta el interior de la Iglesia. Habrá cardenales contra cardenales y fuego caerá del cielo. Ese fuego viene descrita en la epístola de San Pedro. El fuego final, dice, este mundo está reservado para el fuego. Y después, la parusía, ¿eh? Evidentemente habrá una protección para el resto fiel, si no perecería, ¿eh? Pero, evidentemente, el fuego purifica este mundo, los demonios quedan desatados del infierno, se llevan a los suyos, a los réprobos, ¿eh? A los que han estado persiguiendo al resto fiel, y viene el Señor, ¿eh? Y, además, hace poco hemos sabido que el sacerdote director espiritual de la hermana Sor Agnes, ¿eh? Tiene un libro en japonés que ha pasado desapercibido en Europa, porque el japonés lo entiende muy poca gente, pero ha sido traducido hace poco al inglés. El padre Masuda, japonés, ya falleció, dice, me ha dicho Sor Agnes que habrá un papa anticristo, un Judas que venderá a la Iglesia. Papa anticristo, un Judas que venderá a la Iglesia. Esa frase se ha conocido hace escasos 3 meses. Llegamos al libro azul del Padre Gobi, la aparición, para mí, con mucho, que más claro habla de todas. El libro azul, sabéis que son revelaciones en forma de locuciones interiores que sintió el Padre Gobi desde 1973 a 1997. Escoja un sacerdote italiano muy humilde, con muy poca cabeza, para que se vea que lo que él dice, evidentemente, no era suyo, sino de la Virgen. Y hoy la Virgen le habla también de un cisma en la Iglesia, le habla del anticristo, el hombre de iniquidad, entrando y sentándose en el trono de la Iglesia. Más claro no puedo hablar. Otra vez el tercer secreto, ¿eh? Para que después diga que la Virgen no avisa. Y dice la Virgen que el refugio es su inmaculado corazón. ¿Qué se entiende por esto? Consagrarse todos al Inmaculado Corazón de María. Lo que hemos hecho hoy. La Virgen no nos promete que nos vaya a proteger físicamente, ¿eh? Muchos de aquí, de los que estáis aquí o de los que estamos aquí, moriremos mártires, ¿eh? Nos dice que nos va a proteger de caer en el error. Es decir, el consagrado al Inmaculado Corazón de María va a ir al cielo. Esto tenemos que alegrarnos todos, porque el cielo es nuestra patria. Es decir, nos promete la fidelidad hasta el final, ¿eh? Porque vamos a estar en el bando de María, que es el bando del resto fiel. Así que, entre otras muchas cosas, la Virgen habla
de ese cisma del anticristo entrando en la iglesia y de la proximidad de la parusía de su hijo. Como dijo en Garabandal, entre Fontana, en Fátima, Akita, etc. Llegamos a Prado Nuevo y Ezquioga. Bueno, Ezquioga la pongo aquí, pero es anterior. Ezquioga es de 1931. Se aparece la Virgen en el País Vasco. Y en Prado Nuevo, en Madrid, en los años 80. La Virgen repite todo otra vez. Habla del aviso, habla del juicio particular, habla de una breve guerra civil en España, que también lo dijo la Virgen en La Salette. En La Salette dijo la Virgen, habrá guerra civil en Inglaterra, en España, en Francia y en Italia. Y después la invasión de Europa por los musulmanes y por los rusos. Entonces, estáis viendo cómo se está alarmando, el nuevo orden mundial está creando las condiciones de pobreza sanitarias, de hambre, acabar con el sector primario, para que haya realmente problemas de hambre, de falta de medicina, habrá un crack económico gigantesco y habrá guerras civiles. Muy breve, dijo la Virgen en Prado Nuevo, en España, porque ya hemos sido castigados con una guerra civil terrible, pero esa guerra civil precederá a la invasión de Europa por comunistas y musulmanes. Llegamos a Ámsterdam también. La pongo aquí, aunque es de 1945-1959. ¿Por qué lo digo? Porque en Ámsterdam la Virgen habló del quinto dogma mariano. ¿Sabéis cuál es el quinto dogma mariano, verdad? María, abogada, medianera y corredentora. Es justamente lo que se le está negando actualmente a la Virgen. María es corredentora. Aquí en el logo de Advenia se ven los dos corazones, pero se ve en otros muchos sitios. En el logo del movimiento sacerdotal mariano también se ve la M de María y la cruz saliendo de arriba, en la medalla milagrosa también. Las dos tórtolas que la Virgen María y San José sacrifican el día en que presentan al niño en el templo es el tipo del sacrificio de Jesús y de María en el Gólgota. Fijaos hasta qué punto el Antiguo Testamento estaba ya profetizando lo que pasaría en la primera venida. Habla también la Virgen en Ámsterdam del aviso. Es una constante, es el último acto de misericordia. El aviso corta la persecución, hay un juicio en particular. Todos veríamos dónde iríamos en ese momento si fuésemos muertos. Unos irían al infierno, otros al cielo, otros al purgatorio, pero la inmensa mayoría vería que iba al infierno. Como le pasó a Santa Teresa, que sabéis que iba a condenarse, el Señor le enseña el lugar que Santa Teresa iba a ocupar en el infierno, porque era una monja tibia y muy mundanizada, ¿no? Pues verán muchos dónde iban a pasar el infierno. La conversión será brutal, pero ese no es el triunfo de Cristo. El anticristo estará en ese momento ya vivo y dirá, eso que ha parado la persecución lo he hecho yo, y se llevará a muchos. Y seducirá a muchos con comida, con medicina. Entonces, el triunfo del Inmaculado Corazón empieza ahí, en el aviso. Esto lo dice la Virgen en el libro azul. Pero no se produce del todo hasta la parusía, hasta la venida de su Hijo. Va a haber, por tanto, una lucha entre los del Anticristo y la progenie de María. Ese resto fiel que, una vez que ha recibido el Espíritu Santo, tendrá la valentía suficiente para predicar por todo el mundo. Igual que los apóstoles estaban asustados cuando muere Cristo y se quedan en el cenáculo asustados, y María los tiene que recoger, y ahí viene el Espíritu Santo y salen a predicar, ocurrirá igual con nosotros. Estaremos asustados, incluso aunque seamos fieles, saldremos corriendo, como los apóstoles. Todos corrieron, menos uno. ¿Quién se queda al pie de la cruz? San Juan. ¿Por qué se queda al pie de la cruz San Juan? Porque estaba con María. Los que estén con María estarán donde tienen que estar. Estarán en la pasión, pero saldrán a predicar. Umbe, otra aparición maravillosa. También Agustín y Arturo aquí han hablado mucho de ella. En Umbe la Virgen repite otra vez el mensaje de Garabandal, el aviso. Habla de la venida de su Hijo. Habla de cosas maravillosas. Es una aparición que tenemos ahí en el País Vasco, donde mi hija, por cierto, se curó de escoliosis. Fue una curación instantánea. Anduvimos descalzos hacia el templo, hicimos el rosario, nos lavamos la cabeza y los pies. Mi hija tenía cita en septiembre para la espalda y el médico, cuando vio la radiografía, dice, oiga,
su hija decía que tenía escoliosis, aquí no hay escoliosis ninguna. Imaginaos lo que es eso, vivirlo en la propia carne. A mí se me saltaban las lágrimas. Mi hija Carmen. Quivejo, otra aparición terrible en Ruanda, en 1981. La Virgen le dice a niños, a Alfonsín, Emmanuel, el fin de los tiempos. Fuego caerá del cielo, el mundo está llegando a su fin, el regreso de Jesús está cercano. La Reina de los Ángeles viene a aconsejarnos que nos preparemos para la venida de su Hijo. Tenemos que sufrir con Jesús, rezar y ser apóstoles para prepararnos para su venida. No queda mucho tiempo, debéis cambiar de vida, renunciar al pecado. Jesús está volviendo. Entonces, fijaos que la Virgen, como buena madre, es machacona. Mi madre y todas las madres sabéis que es niño haz esto, niño haz esto, niño haz esto, hasta que el niño lo hace. Solo por no escuchar más a la madre, el niño dice, mamá, como te quiero tanto, venga, voy a hacer lo que me dice. Pues igual, o sea, es una madre, es madre de todos los hombres. Y no quiere que nadie perezca por ignorancia, por seguir a un mal pastor. Entonces, la Virgen ha dado todo tipo de avisos, no sabe qué decir más. En Medjugorje lleva 40 años apareciéndose. Alguno dice, no, Medjugorje es falsa, porque no habla del fin de los tiempos. Si la Virgen realmente se aparece allí, hablaría del fin de los tiempos. La Virgen aprovecha su última aparición para hablar de amor y de fe y de conversión, porque sabe que así se gana más gente para la causa de su Hijo que metiendo miedo. Y allí lo que dice es convertidos, 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 sacramento, oración, sacramento, oración. Pero es auténtico, auténtico. Y está ganando un montón de gente por amor, porque por atrición y por miedo lo lleva haciendo durante mucho tiempo. Ni siquiera por miedo, diríamos por avisos también amorosos, ¿no? Pero ha sido mucho más explícito en otras apariciones. Bueno, pues estamos ya en el umbral, hermanos. ¿Esto qué implica? Implica ser santos. Santidad, nada más y nada menos. Por tanto, sed santos vosotros, avisad a los hermanos, a los amigos de que estamos al final. Y como decía el padre Castellani, somos pesimistas en lo penúltimo, pero optimistas en lo último. Vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por todo tipo de calamidades, pero como han pasado todos los santos en su época. No ha habido ningún santo que haya sido acogido y venerado en vida, no, todos han sido signos de contradicción. Por tanto, vamos a ser igual de probados que Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Felipe Neri, San Juan Bosco, todos los santos. Solo que ahora la Virgen nos va a usar como su talón. Sabéis que la Virgen va a pisar el talón de la serpiente. Y el talón representa la parte más dura del cuerpo humano. Eso la más innoble, porque bueno, es una parte oculta ahí, nadie... Bueno, pues aquí están los talones de la Virgen, los despreciados de muchas iglesias. Nos llaman rígidos fariseos, nos llaman de todo, pero estamos en el cuerpo de la Virgen, en su Inmaculado Corazón, y la Virgen nos va a usar, miserables que somos, para decir la verdad de la Iglesia, recordar las verdades de la fe, para que al final su Inmaculado Corazón triunfe. Pues muchas gracias.